Bueno, vamos a ir empezando y igual que vayan entrando. Bueno, buenos días a todos. Es un placer enorme estar hoy aquí con Diego conversando un poco sobre la situación de las cinematecas en América Latina en general y el caso especial de, por supuesto, de la Cinemateca Nacional del Ecuador. De manera general les puedo decir, a ver, porque sé que es una hora complicada y tengo ahora un montón de amigos escribiendo, estoy trabajando, o a lo mejor después se tienen que ir. Esta conversación va a ser grabada, está siendo grabada, y entonces después la vamos a transmitir por nuestra página de Facebook de Danas, igual la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se va a transmitir pues, la vamos a divulgar por las redes. Además, sé que como vamos a estar tratando varios temas, a veces a uno se le tiene una pregunta sobre un tema al inicio, pueden escribirnos por el chat si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre un tema en específico y al final estoy segura que Diego le va a contestar a todos las dudas que tienen. Bueno, entonces, a manera de introducción, eh, yo quería hablar un poco, cuando empezamos esta idea de, bueno, vamos a hablar con Diego, escribimos en una de las publicidades que todos vemos cine, que nos parece algo que nos ha acompañado, que es como si fuera una predisposición genética de la especie. De hecho, se dice que hasta en las cuevas pintaban como especie de una serie, uno detrás de otro, como si fueran pequeños fotogramas y que después se podían ver como si fuera una película. Y decíamos que todos éramos mirones y que algunos eran mirones apasionados y otros eran compulsivos. Yo soy compulsiva, soy extremadamente compulsiva con el cine, yo adoro al cine, todo lo veo, todo, desde la serie más mala, la película de última hasta, bueno, no la sé, que sé, todas hasta todo el cine, y el cine me parece genial. Y la Cinemateca es entonces, al principio comentábamos con Diego, eso es ese lugar mágico, no es ese lugar solo al que uno va a pasar un rato, no es, de hecho no es ni tan siquiera ese lugar único al que uno va de alguna manera, que lo es, ¿no? A conocer nuestra historia, porque muchas veces, sí, de hecho es así, forma parte de nuestra memoria, forma parte de lo que nos lleva a conformar nuestra identidad, como bien decía Diego en una entrevista, ¿no? Es el lugar donde uno puede llegar a descubrir cosas que son sublimes, donde uno puede llegar a cambiar la vida, la manera de pensar, de sentir, de ver el mundo. El arte tiene esa magia y el cine lo lleva a un nivel extraordinario. Yo le comentaba, por ejemplo, yo tengo que agradecer a la Cinemateca el conocer los clásicos, pero que no son solo clásicos. Cuando vi la primera vez que me enfrenté a Tarkovsky, en un ciclo de cine, mi vida cambió completamente. Yo creo que ya nada más. Hay ese síndrome de Stendhal que dice que el corazón se te detiene y que te parece que te va a dar un impacto cuando estás ante una obra de arte. Bueno, con Tarkovsky me pasó, es pura poesía visual y eso se lo tengo que agradecer a la Cinemateca. Entonces, cuando uno tiene la suerte de conocer a alguien que ama y que hace por la Cinemateca, es ya es lo más sublime, es lo más genial. Eh, y creo que es importante la labor que ha hecho Diego, que ahora después lo voy a presentar, por supuesto. Muy rápido, a los que a lo mejor no conocen las cinematecas, de hecho surgen en los años 30, ya empiezan a ver la cinemateca, pero a partir de los años 80, en el 80 la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una recomendación que es súper importante, creo yo, una de las pocas cosas que ha hecho las Naciones Unidas, bueno, que es la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. A raíz de eso, solo 2 años después, en el año 82, Ulises Estrella funda la Cinemateca Nacional con el objetivo de esto mismo, de archivar y difundir las producciones nacionales. En Ecuador, según estuve leyendo, hay un montón de leyes que salen en el siglo XX, durante todo el siglo XX, durante las primeras décadas del siglo XXI, perfiladas precisamente a esto, a protegerlo todo, a salvaguardar todo el patrimonio
cultural, histórico además, pero hay una que es súper importante, que es la ley del Sistema Nacional de Archivo, que sale precisamente en el año 82. Y muy por arribita les voy a decir que hay un libro que salió en el 2020 que se llama Preservación Digital en los Archivos Sonoros y Audiovisuales de Iberoamérica, retos y alternativas para el siglo XXI, los archivos sonoros y audiovisuales en Ecuador, un estado de cuestión, que es de Mateo Manfredi y María Fernanda García, y yo estuve leyéndolo para prepararnos para esto, y hablaba de la situación en la que se encuentran los documentos audiovisuales y que siguen en un estado de indefensión, de olvido, sobre todo por políticas públicas, por todo lo que sabemos de alguna manera que minan el trabajo que se puede hacer para eso. Sin embargo, en ese libro señalan que a pesar de todo esto, de que pocas entidades además acopien este material y lo reciban para su preservación, sí lo hace la Cinemateca Nacional. Y creo que eso tiene que ver con el trabajo que hizo Diego Coral en el tiempo que estuvo dirigiendo la Cinemateca. Presentación: Diego es director, guionista, actor, gestor, docente, es miembro del estudio de actores, es director de la Cinemateca Nacional del Ecuador, es directivo de la Asamblea General de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento, y además, ha sido codirector de largometrajes, ha sido guionista, como ya dijimos, actor de una serie de películas de teatro. Pero además quiero terminar esta presentación de él específicamente, antes de entrar a la primera pregunta, con un resumen que fue prácticamente de verdad mi primer encuentro, cuando Vicky me dice, vamos a entrevistar a Diego, y fui rápido a su perfil de Facebook, me encuentro con esto que creo que él lo hizo y es un resumen genial, no tuve que escribir nada, de su trabajo. Filco, exposiciones permanentes y es un espacio público. Evelina, una plataforma virtual de la historia audiovisual ecuatoriana. Un cineclub renovado y maravilloso. Más de 200.000 espectadores presenciales. 250.000 virtuales. Más de 1.000 películas. Una nueva consulta pública. Un archivo con protocolos y procesos técnicos por primera vez formalizados. La sistematización de un acervo maravilloso, el trabajo por repensar esta gratuidad, una nueva página web que se va a lanzar en octubre, una página de Facebook, capacitaciones, varios talleres a núcleos provinciales, la redirección del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, la sede de todos los festivales emblemáticos, el rescate de fondos fílmicos alucinantes, la construcción además de un equipo de trabajo comprometido y altamente capacitado que hizo posible todo esto, y por supuesto la apuesta diaria por el amor a las personas y la memoria. Entonces cuando nos encontramos con eso decimos, wow, ¿en qué tiempo en qué tiempo logró hacer todo eso alguien además tan joven? Entonces realmente nos maravillamos y que dijimos, no, usted tiene que decirnos que sí, tenemos que conversar con Diego. Entonces, Diego, a ver, yo de verdad estoy totalmente impresionada con todo ese trabajo, creo que es genial, además en unos momentos en que el cine, incluso más allá de la cinemateca, muchas veces está siendo en duda, es decir, todo el cine de arte, el cine realmente, la gente cada vez más viene toda esta pandemia, y la gente cada vez es posible, los cines de barrio, esos pequeños cines a donde uno iba, todos estos ciclos, todo esto de alguna manera hay una crisis seria en todo el arte, yo creo que en general, en toda la cultura. Pero bueno, muy primero, porque vamos a empezar por los inicios, como siempre se dice, vamos por partes, como dice Jack. Quiero que nos hagas una panorámica muy general, no nada muy complicado, sobre de alguna manera toda la situación general de esto que estamos hablando, de las cinematecas, particularmente en América Latina, por supuesto, y sobre todo este trabajo que haces, que creo que tiene que ver con toda esta situación en América Latina de las cinematecas, y que además posiciona a Ecuador, porque a partir de que entras y de que empiezas a trabajar, ya Ecuador era, por supuesto, miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Archivo de Imágenes en Movimiento, pero
cuando entras a la Asamblea General, creo que Ecuador se posiciona con todo este trabajo que hemos dicho y se visibiliza más el trabajo de Ecuador, porque cuando pensamos en América Latina en cine, uno dice rápido Argentina, Brasil, México, pero Ecuador nos cuesta un poquito más y creo que puedes hablarnos de eso. Bienvenido. Primero, muchísimas gracias a Victoria, Odalis y todo el proyecto de Ildanash, que creo que es como todo espacio dedicado al diálogo, a la reflexión sobre el arte, sobre la cultura, sobre sociedades, necesario. Nunca son suficientes. Entonces les felicito y les agradezco la invitación. Esa presentación es súper linda. Muchas gracias, muy generosa, Odalis. Y a ver, la situación de las cinematecas, eh, es importante lo que tú dijiste. A ver, voy a empezar por ahí. Las cinematecas surgen en los 30, ¿no? Eh, y surge en Francia, digamos, la primera gran cinemateca, que es como que siempre un norte, ha sido siempre un norte. eh, y surge de esta doble necesidad, por un lado del cineclubismo, una necesidad que viene del cineclubismo, de poder encontrarse y ver películas que no estaban dentro del circuito regular, del circuito, digamos, más accesible a nivel comercial, y por otro lado, de una necesidad muy grande de conservar la memoria. Europa en el siglo pasado y sobre todo en esas décadas 20, 30, 40, estaba atravesando por momentos devastadores, ¿no? Dos guerras en 30 años, guerras inmensas, mucho dolor, mucha necesidad de reconstrucción, mucha necesidad de recordar. Entonces, la necesidad de conservar la memoria, de tener un espacio concreto, físico, para poder acceder a la memoria se hizo prominente, ¿no? Y en ese sentido, Henry Langlois funda esta cinemateca y hay mitos alrededor de que él conservaba, conservaba películas en su baño, en su sótano, y él lucha por construir esta cinemateca y lo consigue y rápidamente se convierte en un lugar de altísima resistencia. Ahí está tal vez esta mitificación, pero bueno, esta recreación de todo lo que sucedió en los 60 cuando el gobierno francés quiere cambiar a Henry Langlois de la dirección de la cinemateca y los cineastas se encadenan, ¿no es cierto? Ahí y logran que no le voten. Había una necesidad muy grande de conservar esa dinámica, ¿no? En América Latina, eh, comienza a suceder esto un poco después, ¿no? Las primeras cinematecas se comienzan a fundar en los 50, eh, y claro, por un tema, digamos, de historia, pero también un tema económico, eh, la gran mayoría, o si no todas las cinematecas en Latinoamérica surgen muy fuertemente a partir del cineclubismo. Y eso es algo que pesa bastante, ¿no? La necesidad de congregarse y de ver películas que sobre todo eran al inicio de afuera, de Europa, de Estados Unidos, donde había, digamos, esta cultura cinematográfica, digamos, elevada, ¿no? De alta cultura, que estaba muy en boga en esas épocas, ¿no? Y en ese contexto se comienzan a conformar y obviamente a dedicar también a la conservación y preservación. En la actualidad, la situación es un poco dispar. Hay cinematecas muy fortalecidas, fuertes, que trabajan con presupuestos elevados, con políticas públicas bien organizadas, el caso de México, el caso de Colombia, incluso el caso de Chile. Son tres casos emblemáticos en la actualidad, ¿no? De cinematecas que funcionan con problemas. La de Chile, por ejemplo, sí tiene sus problemas económicos y administrativos, porque es una gestión digo, privada, no particular, privada, ¿no es cierto? Que tiene dinero del Estado, pero es parte del Centro Cultural La Moneda, entonces hay problemas administrativos.
Pero México y Colombia ha despuntado muchísimo estos últimos años a nivel de preservación audiovisual. Bogotá tiene una cinemateca impresionante que inauguraron hace 2 años, pero es un complejo cultural enorme. Y aparte tiene la Fundación Patrimonio, que es una entidad privada que está netamente dedicada a la preservación audiovisual. Y bueno, ni hablar de la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Que es como que ahorita como que lo más grande que se tiene en América Latina. Pero por otro lado tenemos situaciones devastadoras, ¿no? Como lo que está pasando en Brasil, con la Cinemateca brasileña, ¿no? Eh, que hace 4 años era considerada la tercera cinemateca más importante del mundo, a nivel de procesos técnicos, a nivel de procesos de conservación, y de repente ahora o sea, ha tenido 2 incendios en 4 años, una inundación, no tiene procesos administrativos de preservación técnicos, con las llaves cerradas. eh, es un proceso catastrófico, catastrófico para uno de los archivos más grandes del mundo, ¿no? Y en medio de eso están los archivos como los ecuatorianos, como el ecuatoriano, que, que tiene una institucionalidad un poco frágil, con políticas públicas casi inexistentes alrededor, a pesar de que existe la ley de archivos, hay una nueva ley de cultura, bueno, ya no tan nueva, pero no se ha consolidado una normativa concreta, clara, funcional y fuerte con respecto a la conservación de, del audiovisual, ¿no? Bueno, así un poco. Y lo último que quería decir con respecto a digamos, esta, esta unión que se ha podido generar estos últimos años a raíz a través del trabajo continuo de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos del Mundo, y su representación latinoamericana, que es la CLAIM. Hemos podido realmente gestionar de alguna manera y trabajar más en conjunto. Un caso, digamos, muy emblemático que me encanta recordar siempre es que en el 2017 nacía la Cinemateca de Medellín, y Víctor Gaviria fue nombrado el director, y muy generosamente, amablemente, él me contactó para tratar de crear lazos para de alguna manera ir construyendo un trabajo conjunto, ¿no? Y eso permitió abrir muchas cosas, y eso a la larga permitió que yo sea designado como parte de la directiva de la coordinadora latinoamericana. Y todo eso es como que un trabajo muy de hormiga y de red. Sí, chévere, Diego. Justamente en el año 2017 fue que tú asumes la dirección de la Cinemateca, ¿verdad? Sí, en julio del 2017. Chévere. Cuando tú asumes la dirección, ¿en qué situación encuentras este espacio en términos de manejo del repositorio fílmico y también en términos financieros? A ver, en términos de manejo del acervo, eh, a ver, había procesos que estaban establecidos, eran procesos que tácitamente estaban claros, ¿no? Había un catalogador, había alguien que se dedicaba a la digitalización, había alguien que se dedicaba a la preservación, había, digamos, esa claridad. Se sabía técnicamente cuáles eran las necesidades de preservación, los procesos técnicos, químicos, bioquímicos. Se sabía claramente las necesidades de almacenamiento digital, se sabía cuáles eran los problemas a plantear, a resolverse, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta que todo esto era bastante tácito, como digo, no había una formalización de estos procesos, y por lo tanto el flujo de trabajo a veces se diluía, ¿sí? Y en el sector público, lastimosamente, si es que no hay una formalización muy estricta de los procesos, el trabajo un poco se puede diluir nuevamente. Claro, el sector público es un espacio de mucha dificultad en ese sentido, ¿no? Si es que no hay una rigurosidad, la gente trabaja más o menos, o poco. Entonces, ese era un problema con el que me encontré a nivel de manejo. Y
digamos, más visiblemente, era evidente que, bueno, algunas cosas muy evidentes. Una, que la cantidad de material sobrepasaba las capacidades físicas y de personal en la Cinemateca, ¿sí? Acordémonos que alrededor del 2008-2009 se declaró la emergencia patrimonial. La emergencia patrimonial hizo que se muevan un poco las piezas y hubo una recuperación, un rescate de muchos fondos, sobre todo analógicos, que fueron a parar a la Cinemateca, como corresponde, pero fue tal la cantidad de material que sobrepasó. Entonces había un montón de material que no estaba inventariado, registrado, enlistado, con fichas técnicas, no tenía eso. Entonces era muy difícil saber qué teníamos, cuánto teníamos, y era muy difícil como no tenemos esa información, comenzar a organizarnos, comenzar a digitalizar, comenzar a difundir ese material. Eso era algo súper evidente. Otra cosa muy evidente era que, todo el acervo estaba fragmentado. Había una parte de los fondos internacionales en la bodega de la sala de cine, allá en el otro edificio. Estaba muy, muy disperso el material y eso también dificultaba el conocimiento de qué y cuánto teníamos, ¿no? Eso a nivel, digamos así, muy, muy, muy macro del manejo del archivo. Y a nivel económico, teníamos un cierto presupuesto que yo cuando llegué dije es poco, pero ahora que salí dije, pues mucha, era el paraíso económico. Porque, claro, era el paraíso. Yo recibí, digamos, el POE ejecutado hasta la mitad y tenía por ejecutar $40,000, que ahora digo, por Dios, yo hubiese querido yo tener eso. Que aún así es muy poquito, ¿no? Y poco a poco fue bajando. En el 2020 tuvimos cero presupuesto, $0 para trabajo operativo, cero. Este año tuvimos $9,000. Entonces, digamos, recibí con muchísima plata la Cinemateca, que igual era nada. Y justamente en términos presupuestarios, la Cinemateca se alimenta de fondos públicos, pero también tiene apoyos financieros de gestión, ¿no? Con embajadas, organismos internacionales. ¿Qué nuevos acuerdos se lograron durante tu gestión? Bueno, la Cinemateca sí, su presupuesto viene de la Casa de la Cultura y el presupuesto de la Casa de la Cultura viene directamente del Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, ese es como que la gran fuente de su presupuesto. Apoyos financieros, si lo vemos ampliamente lo financiero, porque de ahí, digo, monetariamente no tenemos ningún otro ingreso, ningún otro. Entonces, apoyo de embajadas o de productores o de X instancia, puede ser, pero porque nos ceden. Por ejemplo, las embajadas tienen una base de datos de películas o pueden gestionar la adquisición de derechos de reproducción y nos ceden. Obviamente es un apoyo económico, pero no es monetario, quiero decir, ¿no? Entonces no tenemos ningún otro ingreso monetario, digamos, en efectivo. ¿Qué acuerdo se ha hecho a ese nivel? Una de las cosas que más intenté hacer de entrada fue, ya que nombraste mi supuesta juventud, cuando entré era realmente joven, ahora tengo un montón de canas y todo. Cuando yo entré dije, a ver, yo soy un tipo de 33 años, 30, bueno, algo, 30 y pico de años cuando entré. Y la verdad, mi relación con la Cinemateca ha sido muy leve. Solo porque soy un tipo muy curioso y he leído los libros de Vilma Granda, los artículos, tengo una relación concreta con la Cinemateca, pero por lo demás es distante. Entonces yo dije, tengo que trabajar más con las escuelas de cine. Entonces me puse a hablar con todos los rectores o directores de escuelas de cine del país y logramos algunos convenios macros con ellos, con la Universidad de las Artes, con INCINE, con el IABQ, con la Salesiana, comunicación y cine, ¿no es cierto? Entonces, esos convenios permiten apoyos. Por ejemplo, con la Salesiana, gracias a esos apoyos, a esos acuerdos y firmas concretas, logramos una ayuda muy concreta y muy, muy importante para el año pasado hacer el Festival Latinoamericano de Cine online, el FLAC, que fue totalmente en línea y se pudo hacer gracias al apoyo tecnológico, logístico de la Universidad Salesiana y sobre todo a la Facultad de Comunicación.
Este tipo de apoyos hay bastantes, ¿no? Las embajadas siempre están muy pendientes. Hemos hecho un trabajo de sistematizar mucho la programación en relación a las propuestas de las embajadas para que sea una curaduría, una propuesta no impuesta, sino una conversación, ¿no es cierto? Con la UNESCO pudimos trabajar en la realización de un taller importantísimo en el 2018 de capacitación importantísimo. Y así pues hemos podido generar algunos convenios, algunos acuerdos con instituciones externas. A ver, precisamente sobre esto, es un tema un poco complicado. Recién lo leo en una de las primeras informaciones que sale a raíz de tu salida de la Cinemateca. Y veo, bueno, veo la noticia de que se van a abrir la sala, se va a abrir de nuevo al público presencial, y leo algo que me llamó bastante la atención, que es la idea de darle autonomía a la Cinemateca. De hecho, se dice que cuenta hasta con el apoyo de la dirección de la Casa de la Cultura. El problema es que la Cinemateca, según mi punto de vista, no he trabajado en Cinemateca, solo soy espectador. La Cinemateca, hemos visto, tiene doble función. Este proceso de conservar es caro, no es barato. Encima, no solo conservar, la difusión, la gente puede pensar que es barato y no lo es, porque de lo que se trata la Cinemateca no es de promocionar ni difundir a lo mejor lo que vemos en los circuitos de redes comerciales, de los centros comerciales, de Rápido y Furioso, no sé, esas cosas. Se trata de un cine, de manera general, que sea documental, de ficción, de lo que sea, un poquito más selecto. Entonces, difundir también lleva dinero. Entonces, sí. no sé cómo ves tú esa idea de la autonomía, si es viable realmente, no solo económicamente, sino además para poder cumplir todo la idea, los objetivos que son de una cinemateca. No sé, y además oyendo de toda la situación económica, no sé cómo puede ser una cinemateca autónoma, a no Sí, ser que sean privatizándola totalmente. claro. Sí, es todo un tema. A las dos actividades que tú nombras hay que añadir otra actividad que tiene la Cinemateca, que es la de la educación no formal, ¿sí? Que es justamente generar talleres, producir proyectos editoriales, capacitaciones, etcétera, que es otra dinámica, ¿sí? Porque es otra cosa que obviamente implica también un proceso, ¿no? A ver, una autonomía, tal vez la palabra autonomía está mal utilizada. Lo que se pretende ahorita, y es un sueño de muchos años de la Cinemateca mismo y de todo el sector audiovisual, es que la Cinemateca tenga una autonomía jurídica, administrativa y financiera, pero que sea pública. Entonces, que se convierta en lo que se conoce como una EOD, una entidad descentralizada, más o menos como la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces, eso es posible, pero tiene su grado de complejidad administrativa, ¿no? Ahora mismo la Cinemateca es una dirección de la Casa de la Cultura, y para crear una EOD se requiere un proceso que sobre todo depende mucho en este caso, No. del ministerio. Tal vez si podemos apagar los micrófonos. Buenazo. Gracias. Em, que depende mucho en este caso del Ministerio de Cultura, muchísimo del Ministerio de Cultura, porque obviamente sería una EOD, pero bajo el paraguas del Sistema Nacional de Cultura. Entonces es el Ministerio de Cultura el que tiene que liderar ese proceso administrativa y jurídicamente, pero para hacerlo tiene que pasar por una aprobación de presidencia, ¿no? De la República. Entonces, sería lo ideal a la larga, porque eso significaría que existe un presupuesto destinado directamente para la Cinemateca. Pero para conseguir eso o sea, es un trabajo muy fuerte, porque hay que crear una institución.
y la institucionalidad en el Ecuador es súper débil. Entonces, la creación de una nueva institucionalidad es un camino largo, pero con voluntad. Yo creo que en algunos 3, 4 años, no sé, se puede ¿No crees que conseguir. pueda llegar por ese camino a la privatización completa y no que sea una Mm, entidad pública? No, no creo y no debería. Una de las cosas que más hemos defendido y por la que más hemos trabajado es justamente por lo público. Sí, creemos mucho en el derecho del público al acceso de la memoria, al acceso del arte y de la cultura. Y la privatización, bien o mal encaminada, de alguna manera es un filtro que de alguna manera que problematiza demasiado y que obstaculiza este derecho, ¿no? A la memoria, a la cultura. Acuérdense que la Cinemateca y la sala, en este caso, la sala de cine de la Cinemateca, la Alfredo Pareja Díaz Canseco, es la única sala pública con programación regular en el Ecuador. ¿Sí? Eso no es una buena noticia, deberían haber más, pero en todo caso es la única que existe y hay que defender eso. Hay que defenderlo fuertemente. Entonces, la privatización no creo que sea un camino. Y además, esto sí lo digo no técnicamente, sino muy por encima, así como intuitivamente, no creo que a ningún empresario del Ecuador le interese hacerse cargo de todo lo que implica el proceso justamente de preservación, conservación, difusión, educación no formal. Es muchísima inversión que no, sería un camino que creo que no es pertinente por ahora. Preservación, conservación, difusión, educación no formal. En términos de preservación y conservación, Diego, ¿cuáles fueron los logros bueno, pudiste impulsar en tu periodo de gestión? Afortunadamente, puedo nombrar algunas cosas. A ver, recuperamos fondos realmente emblemáticos, quizás el más emblemático por el peso histórico y por la cantidad, es el Fondo Cuesta, la familia Cuesta Ordóñez, que durante los 60, 70 y 80 básicamente eran los que más movían el tema audiovisual en el Ecuador, tanto en publicidad como en alquiler de equipos, como en registros varios documentales. Y poder recuperar, rescatar ese fondo, eso lo hicimos a finales del 2019. Creo que es importantísimo para la memoria audiovisual ecuatoriana, muy, muy importante. Hace pocos meses ya firmamos un convenio con los hermanos Guayasamín, que tienen un archivo importantísimo. Su trabajo es fundamental para la historia del documental y de la ficción ecuatoriana. Eh, Ellos fueron un poco cuidadosos con entregar su material, pero creo que gracias a la evidencia del trabajo, la seriedad y del profesionalismo que impusimos estos 4 años, ellos comenzaron a donar y se acercaron y ya donaron algunos materiales y van a seguir donando durante los siguientes meses. Creo que ese tipo de rescates, que han habido algunos más, son fundamentales para justamente consolidar la razón de ser de la Cinemateca, que es rescatar y difundir la memoria audiovisual, ¿no? Eh, el, la realización del taller del 2018 junto a la UNESCO, un taller de capacitación destinada a la preservación fílmica y a la preservación digital, con 2 expertos, María Fernanda Coelho de Brasil y David Lucio de México, grandes expertos, vinieron acá. Hicimos una convocatoria pública a bibliotecas, archivos de todo el país. Hicimos un taller de 10 días acá en Quito con muchas personas de núcleos provinciales. Nos capacitamos y construimos unas pequeñas redes, ¿no? A partir de ahí, obviamente hicimos un diagnóstico muy pertinente, nos trazamos objetivos concretos para seguir avanzando técnicamente y conocimos algunas personas que han sido apoyos muy, muy fuertes y muy importantes en este proceso, ¿no? ¿Qué más a nivel de...? Y lo último que hicimos este año y medio, a partir de la pandemia, nos enfocamos, ya que no podíamos programar en la sala de cine, tratamos de reorganizar el equipo de tal manera que
por ejemplo, estos fondos que decíamos que llegaron en el 2009, 2010, 2011, que eran sobre todo analógicos, UMATIX, Betacams, que llegaron por montones y no estaban inventariados, no estaban catalogados o con fichas técnicas, comenzamos a hacer ese trabajo. Entonces, en un año inventariamos cerca de 1.500, 1.800 títulos que estaban ahí un poco desperdigados. Logramos hacer fichas técnicas de eso para, a partir de ahí, hacer un inventario propiamente dicho, una catalogación y por lo tanto una difusión técnica. Y a partir de ahí comenzamos a trazarnos un camino de sistematización de protocolos, que es lo que no existía. Y es un trabajo técnico muy puertas adentro, que implica definir exactamente cuáles son los protocolos archivísticos necesarios para que el flujo de trabajo sea fluido y por lo tanto concreto, con tiempos concretos, con productos concretos, para poder organizar mejor todo el proceso interno con el objetivo final de poder difundir lo mejor posible, lo más rápidamente posible, para abrir, para dar acceso lo más pronto posible el archivo al público, que ese es el gran objetivo a la larga, porque si es que el archivo no está abierto, no es un archivo, es una bodega, y eso no puede ser la Cinemateca. La Cinemateca no es una bodega, es un espacio de circulación de contenido vital, artístico, cultural, de memoria, de diálogo, y eso solo se logra abriendo el archivo. Entonces hemos formalizado procesos, protocolos, hemos creado fichas técnicas que no existían y faltan algunas cosas, pero digamos las bases están ya establecidas, ya están definidas y eso permitió que el camino esté claramente trazado. Ahora se sabe exactamente hacia dónde se tiene que ir en ese sentido, ¿no? Por ponerte como que 3 hitos que son También tienen importantes. un archivo bastante serio de películas silentes que lograron Sí, rescatar. Creo que tienen uno de los más grandes de cine silente. Ah, no, por supuesto. bueno, sí, eso es un fondo antiguo, no es que rescatamos durante mi gestión. Las películas más antiguas que tenemos datan de la década de los 20, que fueron de las primeras, de los primeros rescates de la Cinemateca hace ya casi 40 años. Fondos emblemáticos como el Fondo Álvarez o el Fondo de Ocaña. Son fondos que se rescataron muy pronto, por suerte, hace 40 años, que fueron restaurados gracias a la Cinemateca Brasilera, por ejemplo, y gracias a la UNAM, a principios de los 90, finales de los 80, se restauraron físicamente, se digitalizaron. Un fondo que sí se rescató durante mi gestión, que es importantísimo porque es el fondo más, es la película o el registro más antiguo que conserva el país, es el registro de las fiestas del centenario de 1922. ¿Sí? Fue un rescate que se hizo gracias al trabajo de la Embajada de París, de Ecuador en París, liderado por Jorge Luis Serrano. Él rescató eso, hizo todo un proceso para hacer la donación, está digitalizado acá y está disponible para el público, un registro importantísimo, ¿no? Y el más antiguo del país, como les decía. Bueno, con respecto a esto de la difusión, que al final es lo que estás diciendo, es decir, no hacemos nada con conservar y guardar si no difundimos. De hecho, una de las cosas que más le criticaban a la ANLA era eso, que a veces incluso no se podían hasta dañar películas porque él quería difundir, quería que todo el mundo viera Claro, las claro, películas, claro. era obsesivo con eso, se molestaba enormemente porque quería difundir y difundir. Creo que la Cinemateca, estaba leyendo, ha hecho un trabajo de programación, tiene un trabajo de programación muy serio de cine independiente, de cine internacional independiente, sobre todo de cine ecuatoriano, además, que creo que es súper importante. Según las cifras que encontré en la página, la programación de la Cinemateca llega a más de 90.000 espectadores en todo el país. Sí. Y eso me parece una cifra bien seria, hablando de del cine que estamos hablando, por supuesto. Entonces, que sí me encantaría que me hablaras de todo esto. Me parece genial, además, porque tú lo decías, la Cinemateca nace en un cineclub.
Sí. Entonces, todo el trabajo que has hecho en función de los cineclubs, en función de las salas de cine, de la programación, pero todo en función de difundir. ¿Sí? Dime muchas, todo lo que has hecho con difusión, que creo que es cantidad, la verdad. Sí, verás, claro, el trabajo de la programación de cine, la difusión, es quizás la parte más visible para digamos, para la gran mayoría de gente, ¿no? Porque, claro, tú en Facebook pones, se va a proyectar tal película y la gente se siente más atraída a eso que a estamos haciendo un protocolo técnico, ¿sí me entiendes? Es como que la gente, bueno, pero en cambio, si es que de repente pasamos Roma de Cuarón, es como que la gente se vuelve loca y pone likes y tal, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de programación es muy importante para nosotros. De hecho, eh, bueno, digo todavía nosotros, disculpen. Bueno, creo Pero que es muy siempre vas a importante para seguir la siendo Cinemateca. parte de la Cinemateca, ¿no? Sí. Eh, eh, la programación, la difusión, la sala de cine u otros medios está absolutamente ligado al archivo. O sea, no se puede pensar la Cinemateca sin una difusión. No se puede. Eh, entonces, le damos la misma importancia a la programación que a la conservación. Es difícil, no es que quiero jerarquizar, pero intentamos darle la misma importancia. Claro, yo digo que si viene el apocalipsis, va a tocar salvar el archivo y dejar que se muera en la sala de cine, tal vez sí, pero si es que no hay apocalipsis, vamos a luchar siempre por los dos, ¿sí? Eh, entonces, la programación, sí, trabajamos muchísimo con distribuidores de cine ecuatoriano o distribuidores que arman programaciones propias de cine extranjero independiente. Hay unos distribuidores muy comprometidos y que trabajan fuertemente en traer películas independientes que no van a pasarse en salas comerciales nunca en la vida. Trópico Cine, Vaivén, por nombrar algunos, dos distribuidoras muy importantes que son manejadas por ecuatorianos y jóvenes. Con ellos trabajamos bastante para programar. Obviamente, como lo dijiste, Dalis, trabajamos como sede de los festivales emblemáticos del país, EDOC, Chulpicine, Lugar Sin Límites, etcétera. Trabajamos bastante y eso sí, sí es algo que me propuse muy conscientemente, tratar de dar más espacio a muestras o festivales que estaban naciendo, darles más el espacio, es un espacio público. Entonces hay festivales que ya tienen sus años, pero que tienen menor envergadura porque tienen menos presupuestos, pero está MIVA, que es un festival de videoarte, videodanza. Está el Festival Medioambiental Ecoador, que es un festival hermoso, hermoso, que ya de hecho va a cumplir 9 años. Eh, tenemos el Festival de Cine de la UDLA, y así son festivales, por así llamarlos, medianos. Obviamente tenemos una programación que la hacemos en conjunto con las embajadas, que es lo que les explicaba, ¿no? Y tenemos la programación propia, nuestra propia curaduría, nuestras propias propuestas, y dentro de eso lo que más nos ha convocado ha sido el Cine Club. Cuando yo entré al Cine Club, que es emblemático a la larga porque es algo que ha durado desde 1980 en la Casa de la Cultura, el mismo Cine Club, yo lo encontré un poco o bastante venido a menos. Era un cineclub sin rumbo, un cineclub sin propuesta temática, un cineclub sin promoción. Y como yo vengo bastante de la docencia de cine, entonces me puse mucho a pensar en renovar eso. Y ahora el cineclub es boyante, es un espacio súper lindo. Cada ciclo tiene una temática muy concreta. Y nos enfocamos mucho en que no sea solamente un espacio de ver películas, sino de realmente discutir, realmente hablar. Y para eso propusimos cerrar el espacio, es decir, que la gente se inscriba y que la gente se comprometa a ir, dar un certificado. Antes de la pandemia incluso tomábamos lista, mandábamos textos o sea, como una universidad básicamente. Entonces mandábamos textos, preguntábamos, leyeron el texto y en verdad lo convertimos en un espacio de educación. Invitábamos a expositores que no tengan necesariamente que ver con el cine. Siempre había alguien muy enfocado en el cine y aparte alguien
un sociólogo, psicóloga, no sé, literata, algo que le dé otra vuelta a la discusión. Y el cineclub creció muchísimo. Yo encontré el cineclub con un promedio de 30 personas que iban a cada sesión. Y antes de la pandemia teníamos 250 personas a cada sesión. Era un lugar muy vivo, muy vivo. Y eso es algo que tiene, eso es programación, eso es la sala de cine, eso es difusión, ¿no? Eh, y con los núcleos provinciales, con el resto del país, trabajamos también fuertemente, claro, desgraciadamente por temas presupuestarios, porque como tú bien dices, programar no es sencillo, o sea, no es que yo digo, bueno, dame esta película y la reparto a todo el mundo, hago copias de DVDs, no, porque hay un tema de derechos de propiedad intelectual muy fuerte que nos esforzamos totalmente en cumplir. Entonces, con esas limitaciones hacíamos todo lo posible para difundir en núcleos provinciales. Hubo unos núcleos provinciales que programaban todas las semanas con nuestra programación, con nuestra propuesta. Chimborazo, uno de ellos, tenían martes de buen cine. Todas las semanas pasaban películas físicamente. Y a partir de la pandemia, obviamente se potenció la cosa virtual. Trabajamos muchísimo con cineclubes alrededor del mundo. Trabajamos mucho con el cineclub de la Casa Catalá, ¿sí? Cineclub Ciudad de Faro en Portugal, la red de cineclubes del Ecuador, y con eso logramos hacer una programación constante, que eso sí se pudo difundir siempre sin problemas a todo el mundo, a todo el Ecuador, y ahí subió muchísimo la programación y la cantidad de gente que se conectó, ¿no? Eh, y eso. Tú hablabas, mencionabas a varios festivales. Eh, Creo que uno de los más importantes es el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Sí, eso es un tema aparte, ¿no? El nuestro, ajá, ajá. Dice, la última edición aglutinó cerca de 11.000 personas. Los festivales son mágicos, es un lugar donde uno se encuentra con un montón de gente que le gusta el cine, habla, discute, ve de todo. Hay un espacio, háblanos un poco de ese festival, cómo participa la Cinemateca en el Festival de Quito, y un espacio que se llama Contadores de Películas, una nueva sección Sí. que forma parte de bueno, con todo esto virtual del Festival de la edición virtual del Festival de Cine. Sí, hay un antes y un después de la pandemia al respecto, ¿no? Antes de la pandemia, el festival, sí, en efecto, la última edición presencial aglutinó a cerca de 11.000 espectadores. Era un festival dedicado al cine de ficción latinoamericano, había concurso, digamos, era un festival con premio, ¿no es cierto? En donde la idea era que también sea una ventana en donde se estrenen, en donde sea el punto de partida de nuevas películas ecuatorianas. En el festival del 2019 se estrenó Panamá, se estrenó Azules Turquesa en nuestro festival, y a partir de ahí como que arrancó su proceso más comercial. Y sí, los festivales son espacios maravillosos, porque son espacios de encuentro donde hay gente que viene, o hay exposiciones, hay foros, hay películas nuevas, las temáticas siempre ayudan, ¿no es cierto? Entonces, tú sabes que a los de Doc vas a ver tal película o tal tipo de película. Entonces, sabías que el FLAC ibas a ver tal tipo de cine. Entonces, eso siempre fue interesante. Durante la pandemia dijimos, ¿qué hacemos? Porque aparte, acuérdense que fue el año donde tuvimos presupuesto cero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos un festival? Pues, y la verdad es que trabajamos en darle la vuelta. Hicimos todo virtual, y de esa dificultad sacamos fortalezas, pues básicamente como casi todo en la vida. Y, y entre el equipo de la Cinemateca se nos ocurrió este formato, esta propuesta en el festival, que anclaba al archivo, a la exposición de archivo, a la difusión de archivo, con la necesidad de hablar de archivo, ¿sí? Que era algo que le faltaba al festival antes de. Decíamos, o sea, está muy bien que sea festival de ficción latinoamericana, pero es de la Cinemateca, entonces debería estar anclado al archivo, debería estar también anclado a la memoria. Entonces dijimos, no, aprovechemos y comenzamos a pensarlo, y comenzamos a elaborar este proyecto en donde surgió, bueno, básicamente contadores de historias, contadores de películas,
basado en la tradición Benshi. Los Benshis japoneses eran esos. Cuando nació el cine, se pasaba ahí la película, pero como estaban en inglés, no había subtitulación, no había traducción. Entonces, básicamente había un actor japonés que interpretaba o que contaba lo que estaba diciendo la película. Entonces, con esto fuimos armando el asunto, ¿no? Pero claro, quisimos darle otro giro. Entonces dijimos, démosle un giro también multidisciplinario. Entonces pasábamos fragmentos de películas de archivo de varios momentos de la historia del cine ecuatoriano. Y este contador lo iba a hacer de una manera específica para reinterpretar, no para contar lo que estábamos viendo, sino para darle otra vuelta, para darle otra mirada a lo que ya estábamos viendo. Entonces, trabajamos muy generosamente, nos apoyaron una titiritera, Gio Valdivieso, y dos actores, León Sierra y Javier Ceballos. Cada uno le dio su aspecto, cada uno hizo un proceso de creación con eso. O sea, les dimos el material y ellos propusieron cómo hacerlo. Entonces fue un producto creativo de ellos. Y eso lo pasamos en vivo y en directo, por así decirlo, porque fue a través de un sistema de streaming, a 3 cámaras, a través de internet, pero en vivo. Entonces fue una situación súper interesante. Y después de eso, o sea, sí, creo que nos fuimos de largo, nos sacamos la madre de largo, porque después de eso terminaba, digamos, este espectáculo. Inmediatamente reuníamos a 2 o 3 personas invitadas de la academia para hablar de lo que acabamos de ver. Entonces era como que darle todas las vueltas posible al archivo. Era como que tratar de verlo, mirarlo y reflexionarlo desde todos los puntos posibles. Eso fue lo que hicimos el año pasado y nos encantó. Ojalá este año se pueda sostener algo parecido. Bueno, veamos. Y eso es el FLAC, muy importante. Un proyecto realmente lindísimo, el tema de los contadores. Pero aparte de este proyecto, Diego, nos topamos con este otro maravilloso proyecto que es Filmco, una exhibición permanente de cine ecuatoriano desde 1899, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto y qué pasó durante la pandemia con este espacio. Verás, entonces, este proyecto nació por una pregunta por una reflexión muy sencilla y que tenía que ver con la recuperación del espacio público. Cuando yo entré a la Cinemateca, comencé a ir obviamente a las inauguraciones de las películas y tal. Yo decía, claro, este espacio es maravilloso, es una sala muy bonita y el lobby es inmenso, recibe mucha gente, pero cuando yo llegué decía, este lobby está muerto. O sea, no había cafetería, no había música y era un canchón ahí con las paredes blancas y ya decía, este es espacio público, o sea, algo tiene que pasar acá. Y además hay que aceptarlo, la Casa de la Cultura estaba muy venida a menos. Hasta ahora. Ahora, bueno, hay un nuevo presidente y bla, 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 veamos qué pasa, pero estaba muy venida a menos. Había una distancia muy grande de la gente con la casa. La gente ve a la Casa de la Cultura como un lugar feo, como un lugar descuidado, como un lugar... Esa era la percepción que se tiene y lo comprobé en los primeros meses de mi dirección. Entonces yo dije, el espacio público tiene que ser un lugar habitable, tiene que ser un lugar lúdico, tiene que ser un lugar de encuentro, básicamente. Entonces propusimos retomar una idea antigua que hubo y que existió en la Cinemateca, que se llamó el Museo del Cine y la Palabra, que era un lugar, un cuarto chiquito en donde estaban unas fotos de un gran fotógrafo, Jorge Aravena, y estaban en exposición unas cuantas máquinas de cine antiguo, o sea, proyectores o cámaras. Era bonito, pero eso funcionó creo que hasta el 2000 y pico, no sé. O creo que hasta un poco antes de Hábitat 3, que destruyó ese lugar y bueno, ese es otro tema. Y entonces comenzamos a proponer la resurrección del Museo del Cine. Por ahí nació. Entonces, hasta convencer al presidente de entonces para que autorice ese proceso con el presupuesto de la Cinemateca y tal, pasaron algunos meses y obviamente una vez aprobado comenzamos a pensar, a ver, un museo, pero ¿qué enfoque le damos y tal? Y poco a poco nació Filmco. Filmco es esto, una exposición permanente de la historia del cine ecuatoriano. Es un espacio de encuentro en el lugar público,
un espacio lúdico, un espacio en donde tú vas a conocer el inicio de la historia ecuatoriana, pero también era una necesidad de que la gente tenga un espacio para ir, sentarse y tomar un café. Y esa acción tan sencilla, eh, a mí me parece fundamental. O sea, la posibilidad de decir, a ver, no tengo que ir a pagar a la cafetería tal, la entrada, o a que simplemente entrar, como que si fuera mi casa, sentarme a estar ahí, salir de una película y sentir que estoy en un lugar que es mío, porque es espacio público, para mí era muy necesario. Y entonces hicimos Filmco, que, que, que tiene una serie de infografías sobre cómo nació el cine desde 1899 en el Ecuador, ¿no es cierto? 1899 hasta inicios del cine hablado, sonoro. Y hay una exposición de afiches de cine ecuatoriano muy prominente, de los diseños más interesantes, que obviamente debería tener nuevas etapas, ¿no? Porque afiches hay muchísimos y muy hermosos, ¿no? Eh, pero le metimos mucho corazón por esta mirada de lo público, del espacio público. Desgraciadamente inauguramos en enero del 2020 y en marzo nos cayó la pandemia y entonces la gente como que se perdió, se perdió de Filmco. Y ahora que ya abrimos la sala otra vez, hace 2, 3 semanas, la gente ya va a disfrutarlo. Y la idea es que sea eso, un espacio abierto, que la gente vaya ni siquiera a ver películas, sino a sentarse, a tomar un café y escuchar música, ¿no? Y aprender de cine. Para mí esos gestos tan chiquitos, tan cotidianos, a nivel de espacio público son necesarios. Es como en la calle, o sea, es necesario que en la calle tú tengas un parque con una banca en donde puedas sentarte con la sombra de un árbol. Es así, más o menos. Claro, efectivamente, y además que es un espacio justamente de educación no formal que tú hablabas. Así Es es. decir, bueno, aparte de que la gente puede ir a tomarse un cafecito, siempre está aprendiendo algo en función de lo que ellos conocen previamente, ¿no? Dentro del concepto de educación no formal. Así es. Ustedes plantearon, bueno, fue poquitito tiempo, pero creo que siempre toda esta exposición está acompañada de programaciones educativas paralelas en las cuales llamas a grupos, a colegios, qué sé yo, a estudiantes. ¿Se logró hacer eso en ese ámbito? Sí, desde el inicio, en general ha sido una tradición de la Cinemateca, trabajar con escuelas, con colegios, para programaciones muy puntuales. Eh, Hubo un año en que lo logramos muchísimo, creo que fue en el 2018, que muchos estudiantes de escuelas y colegios fueron para programaciones muy particulares, muy específicas, ¿no? Es difícil, sin embargo, porque la burocracia entorpece todo. Para que una escuela, sobre todo si es pública, vaya a la sala de cine de la Casa de la Cultura, hay que hablar con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación te manda a la subzona tal y hay que mandar cartas, o sea, y consigue el transporte. Entonces es un tema, o sea, entre instituciones públicas grandes no se puede, o sea, se puede, pero es un relajo. Pero sí, lo hicimos y me acuerdo que lo hicimos, por ejemplo, en enero y febrero del 2019, hicimos muchísimas programaciones relacionadas a la memoria justamente, específicamente ¿cómo es? Con Mi Corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, ¿no? Hicimos muchísima difusión de esa película y con conversatorios con María Fernanda, con Pedro, que siempre nos han apoyado, que siempre han estado ahí. eh, y es importante como que unir como que el cine con la memoria y la lucha social, ¿no? Todo lo que implica Mi Corazón en Yambo. Yo te oigo hablar y me da mucha gracia. Creo que vamos a terminar en vez de antes de Cristo, después de Cristo, antes de la pandemia, después de la pandemia. Sí, sí, Estamos sí, 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 sí. en eso. Yo creo que es importante porque haces todo el tiempo referencia a eso. Entonces, pero más allá de la pandemia, antes de la pandemia, creo que en el siglo XX, ya desde finales del XX, pero, uy Dios, cuando nací, desde finales del XX y principios ya del XXI, hay un cambio de paradigma, podríamos decir, en lo que es todo el campo de la cinematografía.
decir, un cambio no solo en la sustitución de soportes de producción y de soportes tradicionales, sino también además en la exhibición tradicional del cine por los digitales. Entonces, quiero hacerte, aquí van varias preguntas. Hay muchos especialistas en el tema, directores de cinemateca, gente que se dedica a todo esto, que son un poco conservadores con la idea de que las cinematecas empiecen a conservar en soportes digitales, porque eso de alguna manera tendría que cambiar un poco el propósito original de la cinemateca, que es conservar los soportes fotoquímicos. Yo no, yo creo que la evolución hacia el mundo digital es fundamental en todo, en educación, en cine, en arte, en todos los tipos. Entonces, muchos dicen que otros, los que critican a los conservadores, ¿no? Creo que las cinematecas terminarían convirtiéndose en un museo estrictamente que solo conservaría cine de producciones hechas en estos soportes de fotoquímicos y no en los nuevos soportes digitales. Sé que hay un problema con eso, un problema de dinero, como siempre, no sé por qué siempre vamos al dinero. Hay un problema de dinero, de las nubes, de cómo nos llegan entonces, porque además tienen que tener una buena calidad para ser archivados. Es un tema bastante complicado. Quiero que me des tu opinión, cómo tú ves esa cinemateca del futuro, pero quiero que también, después que me digas eso, me hables, porque creo que de alguna manera también es una posición con respecto a esto, que es la Cinemateca Digital de Ecuador, Evelina, que me encantó cuando la visité. Entonces, creo que más o menos tengo tu posición, pero quiero que seas tú el que me digas. ¿Qué opinas tú de este cambio en que yo no creo que sea un cambio, pero bueno, este cambio en las cinematecas, y que por supuesto también me hables de estos dos espacios, ¿no? De la Cinemateca Digital y de Evelina. Sí, es todo un tema, la verdad. Yo diría que muy en general el objetivo de las cinematecas es la preservación de la imagen en movimiento, es decir, del contenido, pero también del soporte, porque el soporte también da cuentas de una parte de la historia de la humanidad. ¿Sí? Es distinto, por ejemplo, preservar en nitrato que en acetato o en poliéster. ¿Sí? No solamente porque el nitrato se incendia porque le ves feo, sino porque eso de alguna manera habla de un proceso humano, un proceso técnico, artesanal, de un proceso habla también de cómo se hacían las películas, etcétera, ¿no? Pero lo mismo podemos decir entonces de lo digital. Entonces, hay que preservar DVDs, hay que preservar los videos de YouTube. Ahora, el problema de esto también está atravesado por lo que tú dices, que es un problema, bueno, económico, pero más que económico, es un problema tecnológico. Aunque resulte difícil de creer ahorita, es mucho más seguro preservar en físico que en digital, Sí. por ahora. ¿Por qué? Porque está comprobado. El tiempo nos ha dado la razón. Hay películas de 120 años que están perfectas en fílmico. Están obviamente con un proceso técnico y la humedad necesaria, la temperatura necesaria, la ventilación, etcétera. Están bien conservadas y sabemos que ya han durado 120 años, 100 años. Y está más o menos calculado que pueden durar 100 más. En cambio, no sabemos qué va a pasar con un disco duro. Los discos, no sabemos. Aparte que lo que sí sabemos de los discos duros es que de repente no se encienden nomás. ¿Sí me entiendes? Sabemos que de repente no funcionan. Son muy inestables. Obviamente hay sistemas más avanzados para el almacenamiento digital. Y hay directrices para el almacenamiento digital. Nosotros utilizamos las recomendaciones del caso. Nosotros no guardamos en discos duros ni en la nube. No se puede guardar en la nube, no se puede guardar en discos duros. Se guarda en material fotosensible de alguna manera,
que es En la cintas nube no se puede guardar por cuestiones económicas o por cuestiones técnicas. No, por temas técnicos, porque en la nube es absolutamente inestable, no se sabe del todo, y aparte es más fácilmente corrompible, es más fácilmente robable, ¿sí me entiendes? La gente, o sea, por temas Claro. de derechos, ¿no? Nosotros guardamos en un LTO, que es un sistema de cinta magnética de alto almacenamiento, que son sistemas que utilizan los bancos por el nivel de seguridad, ¿no? Pero esto es muy costoso, es muy costoso. Y el problema es que los dispositivos que los dispositivos en donde está la cinta electromagnética, como en los discos duros, van evolucionando. Entonces, el LTO6 en 2 años ya no vamos a poder utilizarlo porque no va a ser compatible con la Mac EOX 22, ¿sí me entiendes? Entonces vamos a tener que migrar y esa migración es absurda porque, o sea, porque es un tema mercantil nomás de Macintosh y de todas estas corporaciones. Simplemente por no ser compatible ya no vamos a poder leer la información que está en los LTOs, entonces tenemos que migrar y eso es costoso. Entonces el problema es vario, o sea, tiene varias aristas el problema, ¿no? Si tú me preguntas a mí el cambio de paradigma hacia lo digital, bueno, es lo que es la vida. Tampoco hay que darle tantas vueltas. Se hace lo que se puede, con lo que se puede. Eh, eh, Muy personalmente, no soy conservador, pero del centro voy un poquito hacia la nostalgia. Del centro a la nostalgia me lanzo yo. Pero aún así, por ejemplo, la posibilidad de hacer Evelina, ¿cierto? Que es esta plataforma virtual que contiene y que va a contener toda la cronología de la historia del cine ecuatoriano, es una posibilidad hermosa de difusión y de educación, ¿sí? Pero como todo lo que es ultramasivo, corre el riesgo de que se disperse, ¿sí? El libro no se dispersa porque el libro lo compra quien quiere leerlo. ¿Me hago entender? Bueno, no siempre, pero en general tú compras un libro y lo lees y el proceso de aprendizaje o el proceso de abstracción, el proceso de aprehensión de la información es más concreto porque hay una voluntad y una concentración más direccionada hacia el objeto, ¿sí? En la inmensidad de la red es mucho más disperso todo, pero ahí ya depende de nuevos procesos pedagógicos, ¿no es cierto? Entonces nosotros damos la herramienta para que la gente la utilice y para que la gente sepa que existe. Yo siempre decía esto a mi equipo. Ahorita lo importante, más que se masifique la existencia de Evelina, es que la gente sepa que exista, porque si eso existe, algún rato alguien interesado va a acceder a eso. Y eso es maravilloso. O sea, saber que alguien en 10 años va a decir, oh, por Dios, hay Evelina, y que vaya Evelina. Y es como que qué alivio. No me importa que ahorita todas las escuelas y colegios del mundo o del Ecuador tengan un acceso directo. Ahorita no me importa esta cosa un poco megalómana de hacer un éxito, un hit. ¿Sí me entiendes? No, que exista, que exista. Entonces, Evelyn es eso, ¿no? Y está bueno que sea digital porque puede mantenerse, porque puede circular mejor. Ya depende de las instituciones, de las personas, de las escuelas, colegios, universidades, que le den un buen uso. Entonces ya no depende de nosotros, ¿no? Evelina y todos los proyectos que has realizado, Diego, durante tus años de gestión. Después de todo esto, ¿por qué Diego se va de la Cinemateca? Tema un poco, digamos, medio álgido ese. Bueno, cada nuevo presidente de la Casa de la Cultura tiene todo el derecho de cambiar su equipo de trabajo, ¿no? Es el presidente de la Casa de la Cultura el que decide qué nuevo presidente, cuáles son sus nuevos directores de jurídico, comunicación, teatros, museo, biblioteca, cinemateca, etcétera. Eso se entiende, ¿no? Y, y eso pasó. Digamos, ahí el único problema es que no se lo hizo con una transición técnica, fue como una decisión un poco manipulada y de un rato a otro, ¿no? Pero tiene todo el derecho de hacerlo. En todo caso es normal en el sector público eso. Y aunque sí, como te digo, fue algo que fue inesperado, porque hablé una vez con el nuevo presidente y él digamos, reconoció el trabajo realizado por todo el equipo de la Cinemateca en estos 4 años y él me propuso seguir un tiempo más para hacer una transición. Pero a los 2 días decidió
no hacerlo y me dijo, ya estás fuera. Y dije, bueno, en todo caso se queda el mismo equipo, que es un buen equipo y yo calculo que el trabajo va a seguir en ese camino y va a mejorar en la medida de lo posible, ¿no? Eh, Más o menos es así, no hay muchas más razones, creo yo, ¿no? ¿Y qué te quedó por hacer? Eh, todo, todo, porque los procesos del archivo no se terminan. El archivo es un universo infinito. O sea, nunca se va a terminar de archivar al 100% realmente toda la cinemateca, porque es como que siempre llegan cosas nuevas, siempre hay migraciones que hacer, siempre va a haber problemas económicos. La bóveda climatizada en pocos años va a colapsar, se va a tener que hacer una marcha solidaria por la cinemateca para conseguir los $120,000 que se necesitan para construir otra bóveda climatizada. ¿Sí me entiendes? Siempre, entonces me quedó por hacer todo en el sentido de eso, ¿no? De que siempre hay algo por hacer. Muy específicamente, me hubiese gustado cerrar más bueno, no fue primero, fue un segundo momento de la formalización de los procesos internos de archivo. Ya tenemos los documentos ya formalizados, pero me hubiese gustado ya llevarlos a otro lugar, como que darles vida y realmente ejecutar esos procesos, y faltan otros más de flujo de trabajo. Eh, Eso me me hubiese encantado, bueno, hay muchos procesos que quedan como que siguen trabajándose, que me hubiese gustado básicamente darles vida yo, pero ya es un tema un poco más personal, digamos, egocéntrico, ¿no? Que por suerte sé que se van a dar, ¿no? La nueva página web que se va a lanzar en octubre, que fue un proyecto de mucho tiempo que logramos concretar y que está a punto de lanzarse. Enhorabuena. Evelina, me hubiese gustado seguir avanzando en Evelina, me hubiese gustado, estábamos comenzando hace pocas semanas ya el planteamiento de una nueva publicación de nuestra revista 25 Watts. Entonces me hubiese gustado como que concretar eso en el contexto de los 40 años de la Cinemateca, que se cumplen en diciembre. Me hubiese gustado concretar y seguir trabajando en esta relación con ACLAIM, aprovechando que era directivo de la CLAIM y tal, era como que más fácil elaborar proyectos en conjunto y tal. Habían muchas cosas en marcha. Eh, Eso, ¿no? Ese tipo de cosas creo que me hubiesen gustado seguir haciendo. En general son cosas que se quedan más que pendientes a medio hacer, que yo creo van a seguir haciéndose. Entonces, institucionalmente no es un gran lío, por suerte. Eh, yo creo, yo te hago lo que tú decías ahorita, sigo hablando nosotros. Eh, bueno, a ver, la experiencia mía con la Cinemateca, yo llegué a Ecuador en el 2015. Entonces, la experiencia mía con la Cinemateca es casi contigo. 2 años después entras. Y además en todo este proceso que hemos preparado para hablar hoy acá, sí lo he visto, veo el trabajo, veo el cambio, veo todo lo que se ha hecho en 3, 4 años. Entonces creo que al final vas a seguir siendo parte de la Cinemateca, uno se queda en esos lugares donde uno puso tanta pasión, puso tanto empeño por hacer y por crear, ¿no? Esa obra creo que al final siempre se va a quedar. Pero además creo que la Cinemateca se queda en ti. Si entraste como un profesor, a lo mejor creo que ya no es que te vayas a poner a archivar en tu casa, que me imagino que lo hagas, ¿no? Pero ya en mi lectura, ¿no? Tu acercamiento al cine es totalmente diferente ahora. Y entonces creo que eso, creo que hay una retroalimentación y más allá de logros personales o logros colectivos de la Cinemateca, de todo lo que hemos hecho, está ese crecimiento interno de uno de que ya la vida te ha cambiado, la manera de enfrentarte al cine, a la historia, a tu identidad además, porque con todos estos procesos me imagino que has conocido un montón no solo de la historia de Ecuador, sino de la historia de toda Latinoamérica, del mundo, y todo eso va conformando toda nuestra identidad. Entonces, con todo eso que tienes dentro, futuro,
¿Qué vas a mejorar? Dime de todo. Veo que hay una obra, veo que están los talleres de teatro, pero ¿qué tienes aparte de seguir viendo cine, que me imagino que lo seguirás haciendo? De De ser hecho, voy a comenzar a ver más cine porque el compulsivo, ¿no? director de la Cinemateca ve pocas películas, te prometo. ¿Qué Sí, haces? casi de ¿Cuáles todo. son tus planes? Yo sé que es muy pronto, ¿no? Pero Es ¿qué, pronto, es pronto. qué quieres hacer? Primero, volviendo a esta conversación en algo más íntimo, sí quiero descansar un poco porque fueron 4 años muy cansados. Había muchas dificultades internas, administrativas, económicas, que desgastan, ¿no? Y en este último año, aparte, mucha tensión externa por todo el tema de las elecciones de la Casa de la Cultura, hay muchos rumores, hay mucha cosa, mucha tensión que me desgastó bastante. Entonces quiero descansar para justamente sopesar todo esto que tú dices. La Cinemateca me cambió la vida, efectivamente. Nunca antes había trabajado en el sector público, ahora defiendo lo público más que nunca, sabiendo que tiene que mejorar muchísimo, pero creo que la misma medida en la que tiene que mejorar el sector público adentro, tiene que mejorar, por así llamar, no encuentro otra palabra, disculpen, tiene que reflexionar y evolucionar el sector independiente en relación a lo público. Creo que hay mucha desinformación, hay mucha mala leche, hay mucho perjuicio también, ¿no? Ignorancia, franca. Entonces, bueno, todo eso tengo que sopesar, quiero descansar dentro de lo posible. Eh, quiero, como tú decías, ¿no? Mi encuentro con la memoria fue muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. La importancia de la memoria y la importancia del trabajo sobre la memoria creo yo, una de las claves para, para no destruirnos como sociedad, como cultura. Y creo que ese trabajo puede ser hecho desde muchos lugares. Creo que ustedes lo están haciendo, por ejemplo, y creo que se puede hacer desde el teatro, desde cualquier parte, ¿no? Y por supuesto hay lugares privilegiados como la Cinemateca que tienen esa competencia directa y el material ahí, a mano, ¿no? Más aún con esta cosa maravillosa que es el cine. Pero quiero trabajar en la memoria, quiero trabajar en el cineclubismo en algún punto. Eh, de ahí no tengo claridad en nada más, no tengo planes, no tengo expectativas, ciertamente. Y del trabajo del teatro que estás haciendo con los actores, Sí, el eh, estudio de actores es un espacio que ya tiene como 14 años, del que somos parte, somos socios. Es un espacio hermoso, hermoso porque es un centro cultural dedicado a la pedagogía actoral, en donde también hacemos producciones. Y sí, parte de mi energía que estaba casi al 100% en la Cinemateca, ahora va a ir al estudio y eso creo que puede aportar para sostener, para crecer, para que sea un espacio no precario, porque como todos los espacios culturales es absolutamente precarizado, ¿no es cierto? No es que ganamos plata de eso, pero creo que puede mejorar, puede avanzar. Es un espacio que sin duda al cual me dedicaré bastante más, porque es muy querido, es propio, por así llamarlo, ¿no? Entonces, hacia allá vamos también. bueno, ahora todos pueden... Ah, preguntas a Diego. Sí, Ajá, hay tenemos preguntas. una pregunta de Muestra. Paula. Paula Vázquez nos dice una pregunta para Diego. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el rol de la Cinemateca de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Yo soy muy sincero, la verdad. Yo creo que es ahorita equivocado llamar cinematecas a los núcleos provinciales. Creo que, o sea, porque no existen. Sí, entonces yo creo que un proyecto a largo plazo es la coordinación de la Cinemateca Nacional con espacios de repositorios y difusión en los núcleos provinciales técnicamente constituidos. Eso sería un gran proyecto. No sé, habría que pensar en muchos aspectos para pensar realmente en la constitución de cinematecas distritales digamos, regionales, ¿no? Como en Colombia, la Cinemateca de Bogotá, la Cinemateca de Cundinamarca, la Cinemateca de Medellín. Pero para que eso suceda, la política pública debería cambiar radicalmente, ¿sí? Porque si la Cinemateca Nacional está en soletas económicamente, imagínate la Cinemateca
Santo Domingo de los Colorados, ¿sí me entiendes? Que tiene grandes problemas económicos, grandes problemas de infraestructura. Entonces, creo que tenemos que relativizar los nombres también. Entonces, por más que en el Estatuto Orgánico de la Casa de la Cultura exista la palabra cinemateca en núcleos provinciales, creo que eso no es así. Y creo que es importante verlo así claramente para no engañarnos y para ir construyendo poco a poco, a corto, mediano y largo plazo, cuáles son las posibilidades, las necesidades de articular mejor ese trabajo, ¿no? ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Todo el mundo me habla. Todo bien. No, es que creo que ha sido súper. Aquí nos dicen gracias por este lindo espacio. Creo que ha sido. Gracias. Ha sido genial. Sí, estaba impresionada, ahora estoy más. Creo que es genial encontrarse con gente así, con gente con tanta pasión. A nosotros, además, que recién estamos empezando, aunque ya tengamos detrás muchas experiencias como las tuyas, es nuevo a esto que nos enfrentamos con el Danash y ver todo lo que has hecho con esfuerzo, persistencia sobre todo, con pasión. Además creo que nos da ánimo, le da ánimo a todos. Creo que lo importante es eso, es tener estos espacios donde uno pueda sentirse, donde uno pueda conocer y uno pueda formarse su historia, porque eso es todo esto, a medida que conversamos, que vemos una película, que leemos un libro, que nos comemos una comida, nos tomamos un café, todo eso está conformando nuestra identidad, nuestra forma, nuestra cultura, y creo que eso es básico con lo que ha hecho la Cinemateca. Acá igual preguntan, además de todas las gracias de tu gran trabajo, toda tu energía, a tu forma de ver, ¿debería desaparecer el orgánico de procesos para fortalecer la casa o es viable seguir con el proceso ya establecido? O sea, no, tiene que cambiar, sin duda, pero o que desaparezca es como decir, tiene que desaparecer la Constitución del Ecuador, más o menos es eso, porque el orgánico, por proceso, el orgánico funcional es la Constitución, es como que la normativa básica, fundamental de la Casa de la Cultura, entonces no puede desaparecer, tiene que modificarse sin duda y seguramente va a modificarse estos siguientes años por las políticas que quiere implementar el nuevo presidente, ¿no? Entonces, eso va a pasar, pero para que pase, aquí me voy a poner un poco, digamos, más técnico en lo político, pero para que pase, es complicado porque el cambio del orgánico funcional tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Finanzas, entonces es largo el camino, pero debería cambiar, no desaparecer. Y Antonella Proaño dice algo que creo que a mí me pasó lo mismo. Fue maravilloso recordar lo que significa la Cinemateca en mi vida, gracias Diego. A mí yo me trasladé a mis momentos de descubrir la Cinemateca y he vuelto a recordar todo lo importante que uno se le va pasando y gracias, de verdad. Yo espero que este sea el primero. Que sigamos pudiendo contar contigo. Claro. Nuestro espacio. O sea, más bien sería, es un honor, la verdad, como les digo, si es que ustedes creen que yo puedo aportar en algo para su nuevo espacio, con gusto, me encantaría, la verdad, me encantaría. Creo que es importante generar siempre lugares de diálogo, siempre, siempre. Muchísimas gracias, Diego. Realmente ha sido enriquecedor el poder recorrer toda tu trayectoria por la Cinemateca, pero también justamente el poder acercarnos, el poder tomar conciencia de la importancia de la Cinemateca en general. Yo realmente quedo como muy agradecida por toda la experiencia que nos has compartido y bueno, no sé si tenemos más preguntas de la gente. Tal vez alguien quiere presentarse en público y no escribir, está abierto. Sí, si alguien quiere decir algo. Igual les recordamos que este conversatorio va a estar después y entonces pueden estudiar bien las palabras de Diego después en YouTube y en nuestra página en Facebook. Igual pueden después hacer preguntas, comentarios en el video cuando lo subamos para
Estamos claro. todos, ¿no? Sí. Sí, bueno, entonces un poco para cerrar con esto último que tú dijiste, Victoria, me alegra mucho, la verdad, me siento bastante tranquilo al saber que de alguna manera estos 4 años aportaron para que la labor de la Cinemateca vuelva a estar un poco más presente en el entorno cultural en general del país. Creo que es un espacio no solo mágico, no es más allá de lo romántico, creo que es un espacio o sea, es único, es un espacio tremendamente importante que, que siempre ha tenido un valor bastante cercano al sector audiovisual, pero creo que es un valor que supera absolutamente a los cineastas. Es un valor que tiene que ver con la posibilidad de realmente encontrarnos como individuos y como sociedad y tiene esa potencia. Entonces, si es que en algo se colaboró para eso en estos 4 años, me voy súper contento, ciertamente. Hay algo muy importante que Maife nos está escribiendo. Nos dice, no sé si puede quedar algo como un manual de buenas prácticas o procederes para saber llevar la cinemateca, pero también otros espacios, porque el haber logrado, ¿cómo está aquí? Navegar lo público con las complejidades que supone es algo que no se aprende en un día. Gracias, Maife, ya apareciste ahí. Sí, estaba pensando casi lo mismo. ¿Por qué no escribes un libro? Verás, esto como de prácticas de gestión en lo público es algo que me lo habían planteado. Eh, Quizás sí, es difícil. A ver, es que yo no soy un experto en política pública ni tal. Sería chévere sistematizar más aún. Y a eso me refería con cosas que me quedaron pendientes. Porque sí quería sistematizar no solamente el proceso técnico de digitalización, formalmente, sí quería formalizar más procesos. Y hacer un manual de buenas prácticas, bueno, lo voy a pensar, no lo había, digamos, pensado tan claramente. Sí, el tema del sector público es algo que se debe debatir muchísimo más y podría ser, yo creo que estos espacios justamente podrían llevar a eso, ¿no? Poder hablar sobre política pública y de alguna manera sistematizar conjuntamente, colectivamente, prácticas, procederes, perspectivas, creo que sería importantísimo. Pero estoy de acuerdo con Maife porque la complejidad del sector público está bastante enturbiada por el prejuicio, como les decía, por el desconocimiento y por la propia corrupción del sector público, puertas adentro. Entonces es un enjambre en donde uno llega y lucha contra el productor independiente que cree que el sector público tiene que darte plata porque eres el Estado y yo te estoy dando a mis impuestos, vos te sientes atacado y no es así. El Estado tampoco te debe nada. Es un diálogo, no es una relación vertical. Pero por otro lado, acá dentro el sector público no te aprueba nada porque la secretaria está de mal genio y porque estás de enemigo y entonces el presidente y el POA. Es tan difícil que sí sería interesantísimo hablarlo por ahí, ¿no? Gracias, Maife, por la propuesta. Bueno, te puedo regalar un epígrafe para tu manual. Langlois decía que había que salvarlo todo y que había que difundirlo todo. No se Wow. puede hacer ni selección, porque lo que para alguien podría ser en un momento, bueno, esto es una mala película, esto es un mal documental, esto no nos sirve de nada, dentro de 120 años va a ser un clásico. Así que creo que es eso sobre todo. Gracias por salvarlo todo lo que pudiste y por difundir todo lo que pudiste, de verdad. Gracias, Odalis. Gracias, Victoria, Maife, Anto, Gracias. Darián, Miri, que está por ahí. Muchas gracias por estar aquí y seguimos conversando, porque como ustedes han dicho, esto puede seguir desde otros ámbitos, desde otros sectores, ¿no? Entonces hay que seguirle. Chévere, pues entonces damos por terminado este conversatorio. Diego, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos los que estuvieron aquí presentes, Maife, Antonella, Darián, Luis Eloy, Miriam, todos y todas. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Gracias, Oda. Gracias a todos. Gracias. Chao, Nos chao. despedimos Muchas gracias, entonces. muy interesante, muy interesante. Muchas gracias a todos.
Gracias, Darían. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.